Hola, soy el docente José Arquímedes Fernández Vázquez. En esta sesión vamos a conocer un poco la figura de la fundación. Vamos a hacer una revisión sucinta de la definición de la fundación, su nacimiento, las clases de fundaciones que vamos a encontrar, los elementos que la integran y el proceso de extinción de la misma. Al finalizar esta sesión, usted ya estará en capacidad de, primero, analizar, por ejemplo, la naturaleza, las definiciones y el nacimiento de una fundación. Ya ustedes van a poder conocer, por ejemplo, que la fundación es una persona jurídica civil, por ejemplo, que tiene un ánimo no lucrativo. También vamos a analizar aquí las clases de fundaciones. Fundaciones de carácter, por ejemplo, humanitario, cultural, entre otros. El elemento de la fundación, un elemento tanto subjetivo como un elemento material. Y también conocer cuál es el proceso de extinción de una fundación. Vean ustedes, cuando revisamos la figura de la fundación, vamos a establecer cuál es la finalidad en primer orden de una fundación. Vamos a ver que una finalidad clave es que tiene un interés no lucrativo. Busca siempre el interés común. Vean ustedes. También vamos a establecer aquí que quien establece la finalidad va a ser el fundador, que puede ser tanto una persona como un colectivo, a diferencia, por ejemplo, de las asociaciones. También el fundador es el que va a establecer quiénes van a ser los beneficiarios de esta figura jurídica. Vean ustedes que el fundador puede asignar un bien para una finalidad establecida, pero que muy bien él puede desvincularse de manera total de esta fundación, o también puede participar. Pero eso es un punto importante. El fundador constituye, afecta, señala un patrimonio establecido y puede desligarse de la fundación o puede continuar en la misma. Vamos a revisar entonces algunas definiciones de fundación. ¿Cómo es que se conoce? ¿Cómo es que se ha regulado la fundación? Vamos a utilizar para ello alguna doctrina nacional, empezando por el profesor José León Barandiarán. Vean ustedes que para el profesor latinoamericano José León Barandiarán regula o lo define a la fundación como un negocio jurídico, o sea, como una unión de voluntad, digamos, como un acto de carácter económico o social, cuál establece cuál es la finalidad. Él lo señala que es una institución, por ejemplo, ya que el carácter de una institución que va a tener autonomía y que va a tener personalidad jurídica. Evidentemente esa autonomía le llama a una institución, lo que Carlos Fernández César, por ejemplo, al definir el sujeto de derecho, lo llama como una entidad. Vean ustedes que esta característica fundamental de la fundación es la autonomía, o sea que se independiza del fundador, digamos, por así decirlo. Otra cuestión importante que señala José León Barandiarán es, en primer lugar, que tiene un ánimo no lucrativo, por ejemplo, que persigue un interés general o social y que está a favor de un colectivo. La finalidad tiene que ya estar previamente establecida en la fundación, que siempre es de interés general, que busca el bien común, que tiene un interés de carácter colectivo. En cuanto al nacimiento de una fundación, vean ustedes que como el Código Civil regula básicamente el derecho privado o el derecho de las personas, vamos a ver que entonces que esta fundación es un acto primero privado. ¿Por qué? Porque responde a la autonomía de la voluntad de los privados o de los particulares.
Eso quiere decir que una persona natural va a disponer o va a afectar un patrimonio, ¿para qué? Para una finalidad determinada. Las reglas lo vamos a encontrar ¿dónde? En el Código Civil, por ejemplo. Hay que establecer su régimen de administración, hay que conocer el objeto, qué va a cumplir, qué rol va a cumplir, qué finalidad va a tener esta fundación. También vamos a tener que establecer el régimen de duración, puede ser determinada, indeterminada, permanente, o hay que establecer incluso un plazo de duración, una vez que cumple la finalidad, ya que se extinga, ¿no? Pero eso es por voluntad legal. Vean ustedes que una de las características que vale la pena resaltar de la fundación siempre va a ser su esencia de servicio e interés social, ¿no? O sea que va a tener algunas ventajas de carácter económicas o, por ejemplo, incluso tributarias, ¿no? Entonces, por ejemplo, en este elemento material va a tener un impacto importante el patrimonio. Decíamos que el fundador afecta, señala un bien mueble o inmueble y le establece ya una finalidad, con una formalidad establecida. Y la otra cuestión es que, vean ustedes, como es un ánimo no lucrativo, la fundación no va a poder tener, ¿qué cosa? Utilidades, sino que esa actividad económica tiene que ser destinada a una finalidad social, en un interés común, o sea que no tiene que ser en beneficio de ¿quién? Del fundador. A eso se refiere cuando hay una inexistencia de utilidades. Para constituir la fundación, en el tema de las formalidades, lo vamos a encontrar nosotros en el artículo 100 del Código Civil. El artículo 100 muy bien nos establece, nos señala cuál va a ser la forma. Cuando yo digo la forma, me establezco a la forma del acto jurídico. O sea, son las peculiaridades que tiene que tener esta persona jurídica para que tenga validez, digamos. Un conjunto de solemnidades, dice la doctrina. Primero, tiene que ser bajo escritura pública. Puede ser por una o por varias personas. Estas pueden ser, como ya se ha discutido aquí, al explicar, al definir las personas jurídicas en general, pueden ser personas tanto jurídicas como naturales. También una cuestión importante es que incluso la fundación puede surgir por voluntad explicada o establecida ¿dónde? En un testamento. Vean ustedes, cosa que no funciona en las asociaciones. Vean ustedes que es una peculiaridad importante en la fundación. Vean ustedes que cuando este acto fundacional de las fundaciones va a ser una declaración de voluntad, ya lo habíamos dicho nosotros, que responde a un acto privado, responde a una autonomía privada de la voluntad y que tiene que establecer toda la estructura de la figura jurídica que estamos acá discutiendo. La estructura, el órgano, digamos, los colectivos o el órgano del gobierno de las fundaciones va a estar establecido ¿dónde? En el Código Civil. Eso tiene que estar previamente señalado ¿dónde? En la escritura pública de Constitución. Vean ustedes que cuando hablamos de las clases de fundaciones, pueden ser estas religiosas, pueden ser estas culturales, de interés social, e incluso hay unas fundaciones de carácter deportivo, pero también fundamentalmente es asistencial. Aquí rescatamos, por ejemplo, el impacto social positivo y resaltamos el ánimo no lucrativo. En cuanto a los elementos a tener en cuenta en la fundación, lo primero va a ser el patrimonio. El patrimonio entonces es ese conjunto de bienes o ese bien que el fundador o fundadores van a señalar, van a disponer o van a dedicar a una actividad determinada. Entonces, este elemento material que es el patrimonio lo vamos a destinar a una actividad en específico. Vean ustedes que este es el elemento, sí, fundamental de una fundación, que es la finalidad, que hemos dicho ya que este es un concepto abstracto. ¿Por qué? Porque una fundación va a tener varios fines, varias áreas de interés,
acabamos de revisar que puede haber fundaciones de carácter deportivo, de carácter cultural. Otro elemento fundamental de una fundación va a ser los beneficiarios. ¿A quiénes van a ser los favorecidos con esta fundación? Puede ser incluso la propia entidad que se constituye, o puede ser un grupo social de interés, o puede ser un grupo que está, digamos, en cierto riesgo. Una vez que hemos establecido aquí el acto fundacional, que hemos dicho que necesita una formalidad, que es bajo escritura pública, que necesitamos primero el elemento objetivo, que es el patrimonio, que necesitamos una finalidad establecida, que necesitamos señalar los beneficiarios, ya estamos en capacidad nosotros de entrar al tema de la disolución de la fundación. Vean ustedes que para disolver una fundación, la entidad que está legitimada para ello no es el fundador, sino ¿quién? El Consejo de Supervigilancia, que puede solicitar la disolución de una fundación cuando ya se establezca que la finalidad, por ejemplo, resulte imposible de cumplimiento, o cuando ya cumplió la finalidad establecida. ¿Qué sucede cuando una vez que la fundación ya cumplió su rol, ya cumplió la finalidad para la cual fue constituida, aún quedan algunos remanentes de carácter patrimonial? ¿Qué sucede con ese patrimonio restante? Una vez que se establezca la liquidación de esta persona jurídica, ese patrimonio va a pasar, por ejemplo, a entidades de igual finalidad, o sea, a otras fundaciones, o puede pasar a otras asociaciones, pero tenga una finalidad común, por ejemplo. Eso quiere decir que tenga efectivamente un ánimo no lucrativo. Bien, estimados estudiantes, cuando hemos revisado en la presente sesión un poco la naturaleza jurídica de la fundación, hemos advertido que es una persona jurídica muy importante. ¿En qué sentido? En que básicamente la finalidad de las fundaciones va a ser un poco trabajar bajo el interés social, trabajar bajo los beneficiarios, dedicar un patrimonio autónomo a satisfacer esas necesidades esenciales de un grupo social, que puede establecerse tanto en cuestiones, por ejemplo, sociales, culturales o de otra índole. Vean ustedes, para ir cerrando un poco el tema de la sesión, vamos a decir que cuando se liquida una fundación, que lo acabamos de ver también cuando hemos analizado la extinción de las fundaciones, y cuando quede un remanente, esto tiene que destinarse a puede ser a una fundación de igual finalidad o a otra persona jurídica, pero que tenga también ese interés social. Esos fines análogos lo llama la legislación nacional. Estimados estudiantes, espero que la presente sesión sea de provecho. Revisen sus lecturas, así como otros recursos, y nos vemos en el próximo video.